¿Tipo ahí? Sí. ¿Tú crees que es suficiente? Ay, sí. ¡Acción! Artemisia Gentileschi fue una artista del barroco italiano que enfocó su obra en enaltecer la valentía de las mujeres y denunciar el acoso y la violencia que éstas sufrían por parte de los hombres. En este video analizaremos 3 de sus obras: Lucrecia, Judith decapitando a Holofernes y Susana y los viejos. Y al final ahondaremos un poco más en su vida personal. La primera obra que analizaremos será Lucrecia, una obra de 1620. Su técnica es óleo y su tamaño es de 54 por 51 centímetros. Se encuentra en este museo en Alemania. Mensaje icónico de notar. Una mujer semidesnuda sentada en un lecho de telas blancas con una sola tela roja sobre su cuerpo que brilla ligeramente, contrastando con el fondo oscuro. En una de sus manos tiene un objeto puntiagudo y alargado que se esconde un poco entre las sombras. En su otra mano sostiene uno de sus senos y su cabeza está ligeramente inclinada hacia arriba. Ahora, el significante, o sea, el nombre de los objetos que se encuentran en esta obra y de la mujer, Lucrecia, que se encuentra recostada en su cama con sus sábanas rojas y blancas, con un cuchillo en su mano, su seno en la otra y con una expresión de cólera y firmeza. El mensaje icónico connotado. Podemos ver que Lucrecia ha pasado por una situación traumática que la ha llevado a un punto tal de ira que prefiere suicidarse. Ahora el mensaje simbólico de la obra. Es una historia de un personaje de la antigua Roma, Lucrecia, una mujer hermosa que fue violada por Sexto Tarquinio, el hijo de Lucio Tarquinio, el soberbio, el antiguo rey de la antigua Roma. Según la narración de Tito Livio, un narrador de la antigua Roma, valga la redundancia, cuenta que Sexto Tarquinio se enamoró de ella y, aprovechando que su esposo no estaba, se introdujo en su habitación oscura y la violó. Existen 2 versiones de esta historia: una que ella permitió que esto pasara ya que pensó que era su esposo, y otra que cuenta que ella se resistió e intentó hacer ruido, pero él le impidió, amenazándola con un cuchillo frente a su pecho, y le dijo: Escucha, yo te amo, sé que eres fiel y que me resistirás, prefiriendo morir antes de rendirte. Mas con todo, óyeme, no es la muerte la mayor amenaza para ti, sino la deshonra pública. Si no accedes a mi pasión y me veo obligado a matarte, mataré enseguida al más joven y bello de tus esclavos. Pondré su desnudo cadáver entre tus brazos y proclamaré que, habiéndote sorprendido en adulterio, he castigado a ambos con la muerte, vengando así el honor de Colatino, mi deudo y amigo. Al día siguiente, Lucrecia llamó a su padre y a su esposo, y les refirió el ultraje recibido. Les pidió venganza contra Sexto Tarquinio y se hundió un puñal en el pecho después de pronunciar la frase: ninguna mujer quedará autorizada con el ejemplo de Lucrecia para sobrevivir a su deshonor. Sobre las gradas del templo reposa el cuerpo sin vida de la ofendida Lucrecia, mancillada por Sexto, el hijo del rey Lucio Tarquino el soberbio. 2 mujeres lloran la muerte de la dama, mientras que los hombres de la familia, Lucrecio, su padre, Publio Valerio Colatino, su esposo, y Bruto, rodean el cadáver. Este último empuña en alto el puñal y jura venganza contra el rey, a lo que responde la muchedumbre, que levanta los brazos, lo que supone el fin de la monarquía en Roma. A pesar de que existen varias versiones, la forma en que este suceso contribuyó a la caída de la monarquía en Roma fue clara. El rey Tarquinio, junto con su familia, fueron expulsados por el acto terrible que Sexto Tarquinio cometió en contra de Lucrecia. Finalmente, hagamos una lectura visual de esta obra. Empecemos con el cuarto oscuro, con colores negros y grises, que no solamente muestran la técnica empleada por la artista, sino el acto oscuro, tétrico y frío que fue llevado a cabo en esta habitación, que no solamente le dolió a Lucrecia, sino que luego causó revuelo en toda una comunidad. Continuamos con la tela roja que se ve en una esquina superior, la cual significa el poder que se ejerció sobre ella, la agresividad con la que se tomó, que literalmente se abalanzó sobre ella. Se habla de que Tarquinio se enamoró de Lucrecia, sin embargo sabemos
que no fue el amor lo que le impulsó a hacer este acto, sino el deseo desenfrenado. Ahora continuamos con la tela roja que se encuentra extendida sobre su cama y cruza entre sus piernas, que representan la violencia que en este lecho ella sufrió y que igualmente hubiera sufrido en caso tal de resistirse, que hubiera sido perpetuado en esta misma cama. Además, la tela roja irrumpe en la paz de su vestido y rompe con la tranquilidad y la transparencia con la que se representa y se describe a esta mujer. Ahora vámonos un poco hacia Lucrecia. Su rostro representa frustración, ira, asco y tiene una posición firme, sus manos no están colocadas al azar. Fuertemente, con una de sus manos sostiene uno de sus senos, intentando borrar la huella que la tocó por última vez, y con su otra mano sostiene un cuchillo afilado. Este, aunque no es tan brillante como ella, no resplandece tanto y es importante, sin embargo, no es el protagonista de esta obra. El protagonista es la actitud de rechazo que ella genera frente a esta situación. La siguiente obra de la que hablaremos será Judith decapitando a Holofernes, una obra de 1613 con técnica al óleo de 199 por 162 centímetros y que actualmente se encuentra en este museo. Comencemos con el mensaje icónico denotado. Vemos a un hombre siendo atravesado por un objeto largo y afilado que es sostenido por una mujer mientras otra le ayuda sosteniéndolo de otra parte de su cuerpo, mientras que ambas lo observan a él y al líquido rojo que cae por el lecho donde se encuentra acostado. Ahora sigamos con el significante de la obra. Podemos ver a Judith, nuestra protagonista, decapitando a Holofernes con una gran espada. Podemos ver que la sangre escurre de la cama donde se encuentra, mientras que ella lo sostiene del cabello y él intenta apartarlas. Su criada lo sostiene del pecho y un brazo, evitando que él se mueva. Podemos ver cómo la mirada de Judith es de odio y de desprecio, mientras que la mirada de su criada es más de rencor. También podemos observar cómo la expresión de Holofernes es de agonía pura. Bueno, y el mensaje icónico connotado, vemos a Judith y a su criada asesinando a Holofernes, le están cortando el cuello, su criada le está ayudando a Judith a que Holofernes no se mueva, él no tiene armas, está dormido, estaba sobre su cama y ellas lo están asesinando por un acto de violencia o venganza. Quedaron en la tienda solo Judith y Holofernes, desplomado sobre su lecho y resumando vino. Avanzó después hasta la columna del lecho que estaba junto a la cabeza de Holofernes, tomó allí su cimitarra y acercándose al lecho, agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo: «Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento». Y con todas sus fuerzas le descargó 2 golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza. Y saliendo, entregó la cabeza de Holofernes a su sirvienta. Judith decapitando a Holofernes es el momento culminante del episodio bíblico que narra el asesinato del general asirio Holofernes por parte de la israelita Judith. La hebrea sedujo y emborrachó al temible general y cuando éste se quedó dormido aprovechó para decapitarlo con su propia espada. Esto provocó la salvación de su ciudad y la huida del ejército asirio. Para continuar con la lectura semiótica de la obra, nos fijaremos primero en las texturas que podemos visualizar, como el terciopelo rojo y las sedas de los vestidos. Estos hacen un gran contraste con la hoja de acero de la espada. Esta hoja de acero nos muestra la frialdad y la brutalidad explícita con la que el crimen fue cometido, pero también nos muestra una venganza justa contra un opresor. Continuando con los elementos visuales que utilizó la artista al momento de crear esta obra, como el claroscuro, la anatomía y las expresiones faciales, nos muestran una fuerza femenina, pero también activan los léxicos de la heroína, la víctima, justicia, venganza y el opresor. Por último, hablaremos sobre los colores. El colchón blanco nos muestra la calma con la que Holofernes se encontraba durmiendo, y el rojo nos muestra el momento del impacto, la violencia, pero también nos muestra cómo su poder cae. El azul que utiliza la criada en su vestido nos demuestra la lealtad hacia Judith
y también la sororidad que Artemisia no tuvo al momento de su violación. De eso vamos a hablar más adelante. Y por último, el color ocre del vestido de Judith nos da a entender esta precaución que ella tuvo durante el acto. En tercer lugar, analizaremos la obra Susana y los viejos, una pintura de 1610 con técnica al óleo de 170 por 121 que se encuentra en este museo en Alemania. Mensaje icónico denotado. Podemos ver a una mujer casi totalmente desnuda, excepto por una tela blanca que se encuentra sobre y entre sus piernas. Vemos que tiene sus manos alzadas hacia dos hombres que se inclinan detrás de ella con las cabezas bajas, susurrando. Bueno, ahora el significante de esta obra. Encontramos a Susana casi desnuda, bañándose, con una expresión de hastío, tratando de alejarse de los hombres que están intentando abalanzarse sobre ella y están susurrando cosas y diciéndole cosas a ella en el oído. Ahora, el icónico connotado. Podemos ver que Susana se estaba bañando y mientras estaba aseándose, se acercaron dos hombres acosándola. Por último, hablemos del mensaje simbólico y de la lectura semiótica sobre esta obra. La tela blanca que se encuentra sobre y entre sus piernas representa la pureza y la castidad de Susana, de la que se habla en el relato bíblico de la que pertenece esta historia. La ropa roja del hombre que se encuentra al lado derecho representa la prohibición, ya que este hombre no es su esposo, y también el poder que estos dos representan, ya que son jueces. La ropa del hombre que se encuentra al lado izquierdo, que es como un ocre o un amarillo más opaco, representa la enfermedad, pero no una enfermedad que ellos padezcan, sino lo enfermo del acto que hacen y que están a punto de cometer también. Finalmente, el lenguaje corporal de Susana representa el rechazo hacia esta propuesta y hacia estos hombres, y el lenguaje corporal de ellos representa complicidad. Susana, una bella mujer, esposa de Joaquín, un rico e influyente judío en el exilio babilónico, es vista y deseada por dos ancianos que habían sido nombrados jueces entre los judíos en el exilio de Babilonia. Los dos viejos se ponen de acuerdo para sorprender sola a Susana y así abusar de ella. Susana se estaba bañando en privado, tras haber despachado a sus sirvientes, en su jardín cerrado y amurallado. Dos ancianos que se habían despedido previamente se encuentran de nuevo cuando la espían mientras se baña. Los dos hombres se dan cuenta de que ambos desean a Susana. Cuando ella regresa a su casa, la abordan y le exigen que mantenga relaciones sexuales con ellos. Cuando ella se niega, la arrestan, alegando que la razón por la que despidió a sus sirvientas era para estar sola mientras mantenía relaciones sexuales con un joven debajo de un árbol. Ella se niega a ser chantajeada y es arrestada, y está a punto de ser ejecutada por adulterio cuando el joven Daniel interrumpe el proceso, gritando que los ancianos deben ser interrogados para evitar la muerte de un inocente. Tras ser separados, los dos hombres son interrogados en detalle sobre lo que vieron y se contradicen entre sí sobre el árbol bajo el que supuestamente Susana se reunió con su amante. Sus contradicciones hacen que la mentira de los ancianos resulte evidente para todos los observadores. Los falsos acusadores son condenados a muerte y la virtud triunfa. Finalmente, hablemos un poco de Artemisia Gentileschi y su obra. Artemisia nació en Roma en 1593. Su padre era pintor y diseñador y le enseñó todo lo que sabía. Ella se vio influenciada por el tenebrismo de Caravaggio. Sin embargo, ella reinterpretó estas obras de este pintor y lo que hizo fue darle una vuelta a lo que quería mostrar. Las obras de Artemisia se ven desde la perspectiva de la mujer. Ellas ya no eran un elemento decorativo más de la pintura, sino que representaban el heroísmo femenino, les daba protagonismo. Por ejemplo, su primera obra fue Susana y los viejos, donde se da a entender más la expresión y el repudio de Susana que la intención de los viejos. Sus obras son un significado simbólico de su vida, ya que a los 17 años fue abusada por el profesor y pintor Augustino Tassi. Ella lo denunció y enfrentó un juicio público en el que fue torturada
y para comprobar su testimonio se le sometió a pruebas ginecológicas y de dolor, mientras que Agustino solamente sufría de unos cuantos meses de prisión. Un ejemplo vivo de que su obra era un reflejo de su vida y de lo que sintió tras este abuso y de esta injusticia es precisamente la obra de Judith decapitando a Holofernes, donde no solamente se refleja en la mirada que tiene Judith hacia el hombre mientras lo está decapitando, sino también en un pequeño detalle que pasa casi desapercibido. En el brazalete que lleva Judith en su brazo se ve una pequeña figura de la diosa Artemisa, que es la diosa de la casa, del que proviene el nombre Artemisia. Por si les quedaba duda de que este era un autorretrato. A sus obras podemos añadir connotaciones que reflejan la resistencia, el empoderamiento y una profunda empatía con las víctimas. Su propia experiencia de violación y su lucha por ser reconocida en un mundo artístico dominado por hombres. Yo, Milo. ¿Qué carajo haces? Bueno. Espera, su propia experiencia de violación y su lucha por su propia experiencia de... Qué risa, ese señor como dormir raro. Acompáñalo.